Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Les damos una cordial bienvenida al Centro de Formación y Acción Social Fray Gabriel Gutiérrez Ramírez, OFM, la Escuela de la Caridad, el Secretariado Nacional de Pastoral Social, Caritas Colombiana y la Universidad de San Buenaventura. Bienvenidos esta tarde a nuestro diplomado en Pastoral para la Reconciliación y la Paz. El amor y la verdad se encontrarán, la justicia y la paz se abrazarán. Salmo 85:11. Hoy vamos a dar inicio al módulo número 3. Ese módulo número 3 lleva el título de Las Paces, acuerdos de paz firmados entre grupos rebeldes y no rebeldes en Colombia, avances, aprendizajes, aportes y vacíos. Y en la tarde de hoy el tema va a ser aprendizajes y vacíos de acuerdo de paz firmado con los paramilitares y nos acompaña el doctor Alejandro Zuluaga Cometa. Alejandro, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos y por estar con nosotros en esta tarde y bienvenido, hermano. Muchas gracias nuevamente a la universidad, a Miguel, al grupo también Cavilando que nos ha permitido como estar en este momento, en esta reflexión con ustedes. Hoy voy a ser un poco más breve, igual al final quiero como en medio de este proceso de diálogo que podamos nosotros establecer aquí con la presentación que ya voy a ubicar, nos permita generar como un dispositivo. Yo la sesión pasada también no lo puse como en diálogo, pero pues es obvio que a pesar de la objetividad que nos piden las ciencias, uno tiene un lugar de enunciación, decía Hugo Semmelmann, uno tiene un lugar desde donde habla y ese lugar pues hace parte como de la historia, de las posibilidades históricas que como sujeto individual y colectivo tenemos. Entonces, aquí lo que vamos a encontrar hoy es eso, lo que voy a compartir con ustedes también es parte de la experiencia histórica de lo que ha sido mi proceso como académico, defensor de derechos humanos, politólogo en este país y lo que tiene que ver, eh, ahí estamos, ¿cierto? Perfecto. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a todos. Lo que tiene que ver precisamente con esos temas de paz que de pronto abordábamos de una manera más académica, trayéndolo aquí a la realidad, la posibilidad de pensar como la paz con grupos paramilitares en Colombia a partir de este dispositivo que se ha propuesto, que es la Ley de Justicia y Paz, la 975 de 2005, nos plantea la posibilidad de pensar cómo generamos un camino que nos permita reflexionar en clave de un conflicto armado que se ha extendido históricamente en nuestro país, en formas también, para ser un poco más esperanzadores en esta sesión, de la paz. Un primer elemento es que hay muchos actores que se han involucrado en el conflicto armado. Quiero dejar también precisa, o como lo habíamos dicho quizás en la sesión anterior, que el paramilitarismo como fenómeno viene casi desde la época de, yo haría esa conexión con la policía chulavita conservadora, y no como nos han pintado o nos han dicho frente a un fenómeno reciente de reacción a la insurgencia. Podría ser una etapa diferenciada de esos ejércitos de terratenientes fundamentalmente que muchas, quienes estamos aquí o están aquí, conocimos como las Autodefensas Unidas de Colombia, para quienes puntualmente fue elaborada la Ley 975 de Justicia y Paz en el 2005, y donde se habla, que también esta sería una precisión para que tengamos, de desmovilización, diferente, por ejemplo, al proceso de paz para quienes se han acercado al tema del acuerdo final con FARC, de reincorporación. Entonces, en ese sentido también el fenómeno que nos plantea la Ley 975 es un fenómeno nuevamente de intento de desmovilizar un proceso histórico, porque si nos vamos un poquito atrás, como lo hace la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad o como lo hace el Centro Nacional de Memoria Histórica, que ahí hay varias relatorías, si hay aquí gente de regiones, en esos insumos pueden encontrar la historia o la génesis, si se quiere, de las formas paramilitares. Hay mucho también que ahora está diciendo la Jurisdicción Especial de Paz
Recuerden que hay un sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición producto del acuerdo de paz con las FARC, del acuerdo final entre el Estado colombiano y las FARC. Esto nos ha ayudado también a entender un poco más este fenómeno histórico del paramilitarismo. Incluso pues hay unas sentencias extensísimas que pueden encontrar ustedes en términos de diálogo, de charlas en YouTube, frente a lo que ha sido la historia de las formas paramilitares en Colombia. Yo voy a mencionar dos hitos históricos finalmente también unidos a esto, y es que el paramilitarismo a partir de 1958, cuando a la sesión pasada mirábamos la ilegalización del comunismo en Colombia, fue legal y muchas etapas ha sido legal el paramilitarismo, es decir, como parte del origen también que mencionábamos un poco, o de la estructuración de esto como estrategia de las formas en las que el sistema colombiano político, el gobierno y yo diría incluso, para que lo discutamos ahora al final, el Estado ha funcionado en Colombia. Es decir, eh, en esa época se hizo un decreto presidencial en el que se legalizó el porte de armas por parte de personas civiles. Hay un principio de ciencia política para quienes de pronto les gusta esa teoría, o la teoría del Estado, pues principalmente weberiana, que sale o surge desde la perspectiva en la que el monopolio de las armas es exclusivo del Estado, o es el Estado el que detenta y pues reclama para sí el uso legítimo de las armas. En Colombia, pues esto se ha visto históricamente marcado precisamente por este decreto y otros. Seguramente quienes de pronto se han acercado un poco al tema de una u otra manera recuerdan las Convivir, para un antecedente histórico más reciente en el que, por ejemplo, para el caso de Antioquia, la Convivir Papagayo, frente a lo que sucedió en el conflicto armado en Urabá, fue protagonista de muchos, ahorita voy a tratar de hacer una precisión de eso, yo lo llamaría muchos crímenes de lesa humanidad que se mezclan o se interrelacionan con crímenes de guerra. Es decir, pues esta Convivir trabajaba y tenía su oficina principal en la brigada del ejército que cubría la zona del Urabá. Entonces, el crimen de lesa humanidad es lo que hizo la Convivir, y unido a lo que el ejército permitía que pasara allí, porque pues eran ellos también quienes en medio de esa guerra contrainsurgente que nos han vendido históricamente, pues usaban a estos grupos paramilitares, insisto en esta definición un poco sencilla, civiles con armas y con armas de largo alcance y con entrenamiento y capacidad de combate. Bueno, es parte entonces de esto también que voy a poner aquí en tensión y discusión. Y a eso llegamos entonces a lo que pues conocimos como las Autodefensas Unidas de Colombia, y un intento por desestructurar esa forma, insisto aquí, paramilitar, paraestatal, de que el Estado decide y pone en tensión y dice, bueno, esto hay que terminarlo. Curiosamente, pues también en ese proceso, seguramente muchos lo recuerdan, del presidente Álvaro Uribe Vélez, y es él quien, frente a todo eso que viene pasando, del pacto de ralito de los políticos, les recomiendo y fundaron la patria, creo que es el título, pero pues lo pueden buscar también, y refundaron la patria, es un estudio también sobre cómo el fenómeno paramilitar paraestatal, insisto, llega un momento donde, pues seguramente todos somos testigos, Mancuso entra al Congreso de la República y es aplaudido, y todos o la mayoría también reconocen que el 80%, 70% de ese Congreso había sido elegido producto también del apoyo paramilitar directo en las regiones, y que los políticos se movían directamente en estas zonas con el acompañamiento, la connivencia, la negociación, bueno, diferentes formas de lo que el paramilitarismo promovió en los territorios, y se convirtió entonces en un actor político, no netamente armado. Y insistiendo en esto, pues con un espíritu de cierta manera contrainsurgente, yo aquí iré mencionando algunos casos, pero en algún momento también generando rupturas con esa forma ideológica o ese entrenamiento, esos manuales que, por ejemplo, trajo el señor Jair Klein
desde Israel y quizás el Mossad, el grupo de inteligencia israelí, para la paramilitarización del conflicto ya como tal armado y el surgimiento de estructura, de organización de los casi 32 bloques paramilitares existentes en nuestro país que se reincorporaron a la vida, perdón, que se desmovilizaron. Estas reincorporaciones en el caso de el acuerdo final. La Ley de Justicia y Paz permitía entonces y quería facilitar la desmovilización de los grupos paramilitares. Como antecedente importante, podríamos decir, pues, para que digan, pues el profe Cometa está muy cargado, sería como un primer intento legal de establecer un sistema de verdad, justicia, reparación. Y aquí me faltó garantías de no repetición para las víctimas. Recuerden, estos son los derechos fundamentales de las víctimas. Promover la reconciliación y la paz en Colombia, en cumplimiento del artículo que declara que la paz es un deber y un derecho que tenemos los colombianos. Entonces fue como un primer intento jurídico, pues, para reconocerle como lo hace el profesor el hermano de Pizarro, como lo hace el profesor Pizarro, también de él, recuerden, habíamos mencionado, pudo escribir una de las relatorías sobre el conflicto. Entonces, pues es importante reconocer, sí, ese antecedente de 2005 antes de la ley 1448 del 2011, pero no sin darle un peso también a lo que fueron las víctimas. Es decir, nada de esta ley, nada de la ley 1448, nada de lo que pueda haber pasado en Colombia en clave de paz, he insistido mucho en esa idea, podría haber pasado si no es por la organización social, la movilización. Y pues aquí quiero resaltar puntualmente lo que ha hecho e hizo el movimiento de víctimas de crímenes de Estado Movice. Ustedes pueden verlo como parte también histórica de la organización y la lucha de un sector de las víctimas, sí, real, lo que son las víctimas crímenes que consideran que que sus familiares desaparecidos, asesinados, secuestrados, en fin, retenidos, han sido también producto fundamentalmente, como lo decíamos, de una estrategia paraestatal y de un factor que en el conflicto armado se movió y pensó en una lógica contrainsurgente. Entonces, pues el Movice también fue protagonista de esta ley de justicia y paz, a pesar de, ya vamos a hablar un poco de ello, a pesar de que hubo grandes limitaciones para cumplir estos objetivos a través de estos mecanismos que nos plantearon, en clave de generar un primer momento. Aquí me voy a meter a grosso modo. Quienes les guste ser abogados y demás, pues pueden revisar la ley 975 del 2005, que aún tiene en pie muchos procesos, muchos juicios que no han llegado a su final y que no incluye hoy solamente a estructuras o a personas que pertenecieron a las Autodefensas Unidas de Colombia. Hay allí también muchas personas, como el caso del Danegis Mosquera, seguramente ustedes reconocen con el alias de Karina, que se sometió a este proceso de justicia y paz como una forma también en este momento de generar una transición. Esto es como para esto que está diciendo aquí de justicia transicional, un primer intento que hicimos los colombianos en este momento que estamos hablando. No quiere decir que hacia atrás en 2005 no hayan habido, pues podríamos aquí hablar del Palacio de Justicia, de temas con el M19, con el PRT, con otras insurgencias, sino que pues en este tiempo y frente al fenómeno que estamos analizando, es como un antecedente real y concreto de lo que fue el intento de un ejercicio de justicia transicional con el paramilitarismo y con el paraestado, insisto, buscando entonces en un primer momento confesiones libres. Hubo audiencias libres donde podríamos decir y discutirlo, pues nos aterramos del horror paramilitar que se vivió en Colombia. Es decir, intentamos como que la justicia construyera un relato que permitiera precisamente que esto no se repitiera en nuestro país. Entonces se dijo, no, que ellos hablen en versiones libres todo lo que quieran contar y pasaríamos a un momento entonces de, frente a esa colaboración, una reducción de penas y para establecer
un tiempo en el que penalmente, entonces aquí hablaríamos ya de dos momentos, una justicia en términos, si se quiere, de las víctimas de la reparación, pero también una justicia en la que operara jurídicamente y penalmente el Estado, porque recuerden que solamente el Estado es el encargado de perseguir y castigar, también volviendo un poco a la teoría del Estado, entonces eh, serían juzgados esos delitos que ellos estaban en esas versiones libres rendiendo para finalmente también entonces sopesar la balanza de la justicia y pues frente a la reparación de las víctimas, lo que entregaran estas organizaciones, estos paramilitares, con eso se generaría también una posibilidad de reparar a las víctimas. De esto hay que decir entonces que quienes de pronto hoy no voy a poner ningún, profesor Miguel, no voy a poner ningún, ahorita les recomiendo unos, como unos lugares donde ustedes pueden ir a explorar un poco más sobre ese proceso en clave de este momento transicional que vivimos con la JEP. Pero el recurso lacrimógeno que les recomiendo para cuando de pronto tengan un tiempito, pueden solo ver los primeros 5 minutos, se llama un documental Impunity, es de Holman Morris, es un documental de quien hoy dirige RTBC y que lo que plantea allí es parte de esas versiones libres que rindieron los paramilitares. Yo creo que no tendría que profundizar mucho en esos atropellos y para solo mencionar uno de las acciones de las Autodefensas Unidas de Colombia que declararon y que están en un texto también de memoria histórica que se llama El Basta Ya, es que en una comuna de Medellín, recuerden, pues yo vivo en Antioquia y pues tengo más referencias de pronto a lo que sucede en Antioquia, no quiere decir que haya escuchado de otros lugares, pero pues es lo que más fresco tengo. El primer bloque paramilitar que se desmoviliza, que es el bloque Metro, bueno, el bloque Metro en una guerra intestina que tuvo con el bloque Cacique Nutibara, es absorbido, matado, masacrado. Las AUC pues logran entonces la hegemonía en Antioquia con el bloque Cacique Nutibara en ese sector y en otros sectores del área metropolitana y del oriente antioqueño. Le prohibieron a las mujeres de la Comuna 1, de la Comuna Popular, de un lugar muy alto en Medellín, que salieran de falda. Resulta que una chica joven, 14, 15 años, pues incumple esta norma que habían impuesto los grupos paramilitares y alguien la marca con un cuchillo en un brazo y le pone AUC. Ahí pueden ver ustedes la foto en el Basta Ya y es parte de las prácticas que confiesan los paramilitares durante todo el proceso de desmovilización en versiones libres. Las víctimas reclaman y dicen que estos mecanismos no eran o no generaban justicia porque se hacían en dos salas independientes. Entonces, pues yo, así como en esta clase, no es lo mismo de pronto yo estar cara a cara, estar dibujando, mirarlos a los ojos, ver los rostros de los otros. Había una pantalla donde el señor hablaba y seguía hablando y hablaba y hablaba y hablaba y contaba y decía y pues las víctimas también queriendo preguntar, entonces eso no fue posible en ese primer momento de versiones libres. Eh, Mucho entonces después de esas versiones libres, cuando se dio cuenta la justicia y demás de lo que podían o había sucedido, eh, empezó a retrocederse porque también hubo señalamientos directos desde los comandantes, seguramente recuerdan de los más destacados, Mancuso, el de Antioquia, el Cojo, que era del EPL, esto también va a ser un fenómeno como que se recicla, había pasado por las FARC, por el EPL, por las FARC, el señor, la Don Bernabilidad, bueno, Don Berna, alias Don Berna, que fue quien nucleó las AUC en el área metropolitana del Valle de Aburrá en Antioquia y en unos sectores del oriente antioqueño. Entonces, esa Don Bernabilidad empieza a señalar precisamente a sujetos y actores políticos de la vida nacional como ejercicio de verdad histórica, permítanme hablar del señor Sergio Fajardo, que como sucedió seguramente con otros nombres y otras personas en el país, pactaron con estas estructuras para que se bajaran los índices de criminalidad, los asesinatos, los muertos, y pues ellos pudieran seguir con lo que hacían, el control barrial, el control tipo raqueta, para quienes les interese también este tema de control paramilitar y de la transformación para empezar con los resultados y las críticas de ellos, de ello, del proceso de la ley de justicia y paz, pues si bien hubo una entrega
Si ni bien hubo un proceso entonces de versiones libres, nos dimos cuenta de las atrocidades y de la magnitud del fenómeno paramilitar paraestatal en Colombia, pues muchas cosas siguieron igual. Los señores siguieron en sus funciones y en el caso, por ejemplo, del señor Don Berna, cuando el Estado se da cuenta de que la don Bernabilidad operaba en Antioquia, en Medellín y en otros lugares del país, pues decide extraditar a este señor. Ese día en Medellín no hubo un bus, no hubo transporte público, la gente se tuvo que ir a pie para sus trabajos o para sus casas. Y esto fue una expresión entonces de cómo esos 32.000 paramilitares que nos vendieron se habían desmovilizado, pues seguían operando, seguían ejerciendo otros controles. En el caso, por ejemplo, del oriente antioqueño o de otras zonas, se replegaron hacia la zona urbana y desde allí ejercían también ciertos controles en economías ilícitas que creo yo hoy, para hablar un poco entonces de los resultados de ello en clave de las críticas, existen aún unas formas sucesoras del paramilitarismo en territorios que presionan el conflicto y que entonces podría ser también una de las críticas en clave de estos 20 años que han pasado, 2005, sí. En el que incluso pues se avanzó parcialmente en la reparación a las víctimas y muchas incluso víctimas fueron revictimizadas. Un caso, el último, pues cuando extraditan a todos los jefes paramilitares, Don Berna, Mancuso, no sé si, bueno, Cocoa, ¿no? Y tantos que hay por ahí, no sé cuáles están aquí también, porque esos, incluso para decirlo en clave de lo que hablábamos la sesión pasada, de esos 32.000 paramilitares que se desmovilizaron, en el caso, por ejemplo, del bloque Cacique Nutibara en Medellín, la gran mayoría fueron asesinados. Pueden ustedes verificarlo en las declaraciones que da el colectivo de abogados José Alvear, que incluso como organización defensora de derechos humanos dijo, bueno, sí, pues esta gente hizo lo que hizo, asumieron la defensa de algunos paramilitares dentro de estos procesos porque los estaban asesinando sistemáticamente en las cárceles, los estaban persiguiendo y los estaban asesinando en general. El bloque de las Autodefensas Unidas de Colombia que ingresa por San Cristóbal, que es un corregimiento de Medellín, es una zona rural. El máximo comandante que ingresa como AUC es un señor alias King Kong. Y cuando la Mesa de Derechos Humanos le hace eh, y bueno, y todo lo de la operación de la Comuna 13, por esa zona, esa es como esa zona que va hacia el Urabá, de pronto para quienes conocen o para que vayamos conociendo Colombia, ese sector. eh, Ese señor, la Mesa de Derechos Humanos hace un derecho de petición a la fiscalía y le dice, oiga, venga, ustedes dijeron que habían cogido al señor alias King Kong y pues ese señor aquí, incluso cuando llegaron los paramilitares al corregimiento, desaparecieron un edil, no sabemos ese señor edil dónde estará y queremos saber y que de pronto entonces ha pasado ya un tiempo, esto les estoy hablando después del 2005, estamos como en el 2018, si no estoy mal, 2019. Y lo que hace la fiscalía es entregar el organigrama que dirigía el señor Quincón en el corregimiento, o la estructura a la que pertenecía, alrededor de 50 personas, y él no había ni uno vivo. Él lo habían matado y todos sus otros miembros, o sea, estamos hablando de una pequeña muestra, habían sido sistemáticamente asesinados en cárceles, en las calles. Entonces, volvemos como a esa forma también de la crítica de los procesos de paz, de desmovilización o de justicia, que lo que buscando supuestamente la forma de reparación y demás de justicia y de que eso no se vuelva a repetir, pues siguen asesinando o asesinan a quienes estuvieron en ese proceso. Eso, entonces, así como la extradición no permite que se avance la reparación y en la justicia, genera también la persistencia de las estructuras criminales y violentas. Mucha gente quizás entonces al ver que sistemáticamente asesinaban a quienes habían dicho, no, yo no quiero ya ser más paramilitar ni prestarme para la guerra, y empieza a ver que asesinan a mucha gente, se devuelve para las estructuras que hoy todavía operan. Y a pesar incluso entonces de que fue un primer intento jurídico, judicial, de eh, ponerle la mano del Estado, del monopolio de la fuerza y demás a ello, no tuvo grandes alcances, no hay grandes sentencias.
no se tocó ni siquiera a los terceros responsables, a pesar de que, por ejemplo, en el caso del comandante HH, que operó en el Urabá, decía, hombre, pero pues la chiquita Brand nos pagaba $1 o centavos, ni siquiera $1, creo que punto cinco centavos, $0.5 por cada caja que salía del Urabá para que nosotros persiguiéramos sistemáticamente y acusáramos de comunistas a los sindicatos agrarios. Entonces, hay también allí una operación, un operativo empresarial que desde el grupo Cavilando, nuevamente aquí hablando de nuestras investigaciones, pues referimos como una criminalidad corporativa. Había unas formas y hay, operan aún, de compañías que contratan estos ejércitos privados para que haya un control social, para que no se organicen los trabajadores a exigir sus derechos, para repetir historias que, en este caso, por ejemplo, quienes recuerdan la masacre de las bananeras, lo que es la United Fruit Company, en ese momento que permitió y pagó al ejército de Colombia para que realizara la masacre o para que reprimiera a los trabajadores de esta empresa, porque estaban reclamando, para quienes han leído Cien años de soledad, y si no, pues es el momento para leerlo también en clave de la historia de Colombia y de las formas del paraestado. En ese momento era el ejército el que prestaba esos servicios y reprimen y asesinan a estos trabajadores, o también para quienes les guste un poco más académico, un poco más desde la teoría del movimiento social, creo que les decía yo, los inconformes ey, dando el pasado, el texto Los Inconformes en 3 tomos. Es la historia precisamente de cómo surgen o van surgiendo esos movimientos obreros, pero para no irnos hasta por allá, Ignacio Torres Giraldo, Los Inconformes, esas dos referencias bibliográficas de la literatura para quienes les guste, narran y describen qué fue lo que hizo la United Fruit Company del ejército colombiano, a lo que estaba diciendo hoy HH, dirigente terrateniente, lugarteniente de Mancuso, de las estructuras paramilitares de la SAUCE que operaron en el Urubá antioqueño. Era la misma empresa. La chiquita Bran seguía sus operaciones en Colombia y entonces pues seguía con sus prácticas de pagarle a alguien para que le quitara a los trabajadores de encima que protestaban o cuando surgía algún descontento social. Hoy incluso pues entonces podemos ver seguramente cómo, a pesar de que se buscaba justicia, garantías de no repetición, hay repetición todavía de este fenómeno, y esto nos pone entonces también a pensar qué posibilidades podríamos generar para establecer una conclusión en clave también de el instrumento que ahora les voy a compartir para que lo veamos y que hablemos un poco entonces de casos puntuales y de elementos que nos permitan pensar también en eso que yo les decía de la los crímenes de guerra en clave de cómo también en la historia podemos pensar el ejército disfrazado de acciones o de paramilitares. Recuerden que hace poco también pudimos verlo en unos militares que se disfrazan de paramilitares, entran a a una comunidad y empiezan a generar como terror, miedo, como también esa generación de miedo y de terror ha sido una práctica de esa connivencia de estructuras militares y estructuras paramilitares, o en su defecto como el ejército también en esa perspectiva de que es uno de los elementos que la justicia y paz se dijo en las versiones preliminares, pero no ha sido lo que ha salido de ahí, y sí lo ha hecho la Jurisdicción Especial de Paz, que espero puedan acercarse también a ella, ya lo vamos a ver en esa historia. Esos desafíos también de las formas en las garantías de no repetición. Entonces, si bien el señor Mancuso, si bien el señor Don Berna fue capturado, si bien el señor HH está en la cárcel, o Macaco, bueno, qué sé yo, paramilitares que ustedes puedan ubicar en sus territorios y en sus historias, en sus vidas, pues penalmente pudieron haber pagado unos años de cárcel o hayan intentado reparar a las víctimas, pues muchos de ellos y muchas de las estructuras también base
siguen operando después de 20 años de la Ley de Justicia y Paz. Y muchos, incluso hoy, como el propio Mancuso, ha venido a decir, bueno, no, pues sí, yo ya pagué, yo creo que ya estamos en paz con los colombianos por lo que hice o no hice, porque incluso mencionaba uno de los paramilitares que entrevista el señor Pizarro en un balance que pueden encontrar ustedes en YouTube como unas cátedras que hizo la Jurisdicción Especial de Paz, que me parece muy bueno como el contrapunteo, como los paralelos que tratan de poner la Jurisdicción Especial de Paz. El primer o de las primeras versiones libres que brinda un paramilitar, él habla tranquilamente de todos los horrores, de todo lo que pasó, y una investigadora va y le dice que él por qué hizo lo que hizo. El señor ahí le dice, pues yo no sé, o sea, yo realmente no me lo explico, nosotros operábamos, hacíamos esto o lo otro, yo no me explico eso por qué pasó. Entonces, tratar de desentrañar esas formas psicológicas en las que operaban esos bloques en lugares donde también HH decía, a nosotros nos importaba más por dónde iba a pasar una carretera que tener el mapa de una mina o el control de una zona minera, nos ubica también en las formas en las que operaba, como lo vimos en la sesión pasada, el conflicto que limpia, y pues para ponerles entonces otro ejemplo, el caso del Oriente Antioqueño, no fue importante o interesante para nadie mientras el ELN y las FARC estaban ahí, pero cuando empezaron a ver que había un potencial hídrico, energético, y que esos lugares pues se necesitaban, empezó todo un proceso de paramilitarización, de sometimiento de guerra, y esto lo pueden corroborar en las versiones libres, no en las finales, incluso en lo que recientemente pasó de el bloque que dirigía Ramón Izaza. Ramón Izaza, entonces, para también hablar un poco de lo que han hecho las víctimas en clave de la conclusión de esto que quiero dejar aquí para el diálogo nuestro, si no hubiese sido por las víctimas colectivas de la vereda La Esperanza que se organizaron y que generaron un proceso de presión a este comandante paramilitar, no se hubiese sabido todo lo que hizo el bloque en cabeza del señor Ramón Izaza, porque también llegó un momento donde él empezó a retroceder. Entonces tenemos dos momentos, las versiones libres donde cuentan todo y las versiones donde se van dando cuenta que están diciendo demasiado y que eso los puede implicar y no darles los beneficios que ellos querían de los 8 años de cárcel, sino que podrían seguir siendo sancionados por otros delitos, porque en este momento también, como sucedió con el bloque Cacique Nutibara y el bloque Metro, hubo una división donde pues narcotraficantes compraban la franquicia, ¿cierto? Entonces decían, hombre, no, pues esto está muy bueno. Yo digo que soy paramilitar, me pongo un uniforme, legalizo unos recursos y me dan 8 años de cárcel. Entonces aquí está el momento también yo para, como quizás lo han hecho con otras estructuras militares y se ha señalado otros procesos de generar o de lavar mi riqueza. Entonces, el caso de Ramón Izaza. Puntualmente las víctimas pusieron allí también el énfasis en todo lo que le pasó a la vereda La Esperanza. Uno de los casos también, no le seguí la ruta, pero parte de las historias y las exigencias mientras pude, yo estaba acompañando el proceso de La Esperanza con una organización que ha sido en Antioquia clave incluso para todo el tema de una organización de abogados, la Corporación Jurídica Libertad. Los invito, las invito también para que estén atentos a lo que ellas y ellos hacen en el departamento y en el país. Parte de sus investigaciones permitió demostrar y de decir, en Antioquia está pasando algo que después y hoy nosotros llamamos como falsos positivos. Esto entonces, con el acompañamiento jurídico, con las víctimas de la vereda La Esperanza, el señor Ramón Izaza reconoció que se había llevado dos personas que tenían un hijo, habían llegado a la vereda, pues nadie sabía realmente estas personas de dónde eran, o bueno, ya no recuerdo bien la historia. El caso es que había dos, una pareja y un niño. Cuando el señor Ramón entra a la vereda con su bloque paramilitar, se lleva a las dos, se lleva a la pareja, porque pues dijeron pues que eran insurgentes, cualquier cosa. En la vereda estaba el niño jugando como con otros niños y cuando se dieron cuenta pues de que se habían llevado a los papás, las personas de la vereda
empiezan a rotarse el niño y después entonces en medio de todo lo que pasa, el señor vuelve con su bloque, se lleva al niño y dicen que hoy él lo ha criado como un nieto y que pues el chico se considera como nieto de Ramón Izaza, no conoce realmente la historia. Las víctimas han tratado como de hacer esto parte del proceso, de la reparación, de las historias que se cuentan y pues para dejar también aquí otro hilo tendido sobre este fenómeno paramilitar y lo que debería ser la no repetición en nuestro país, nuevamente la película 1985 Argentina 1985 y de cómo la práctica de las dictaduras también fue robarse los hijos de los opositores, de las personas de izquierda o de quienes conocían o reconocían como un, o sea, no creo yo realmente, porque pues prácticamente de esto también que estoy tratando de concluir y de recoger con ustedes es que hubo una doctrina y eso no se develó. Hubo una filosofía, hubo unos manuales de operación, hubo unas formas de pensamiento de paramilitarización del conflicto armado a través de las Autodefensas Unidas de Colombia y eso no fue parte de la verdad judicial siquiera. Es decir, volvemos un poco a lo judicial, a lo jurídico. Hubo unas sentencias y unas condenas por unos crímenes, pero no hubo todo un proceso incluso desde el Estado y desde Justicia y Paz de decirnos, bueno, aquí están los señores que cometieron los falsos positivos y lo que hay detrás de eso, que es lo que está pasando ahora en la Jurisdicción Especial de Paz, es esta doctrina, estos entrenamientos, esta resolución, que eso nos va a permitir como colombianos realmente garantizar una no repetición, que nos va a permitir desarticular estructuras para que realmente haya una paz estable y duradera, por ejemplo, porque si en el 2005, en estos 20 años, hubiésemos logrado realmente implementar esos elementos de la Ley de Justicia y Paz y cumplirla incluso a las estructuras paraestatales, digo cumplirles, pues en términos de Estado, de sociedad, de que pudiésemos haber también pensado un poco en reclamar mucho, con mucha más presión y ahínco la verdad sobre ese fenómeno paramilitar, pues hoy estaríamos en otro escenario, como ha pasado con la insurgencia, y no habríamos tenido que poner en el acuerdo de paz de 2016 con las FARC otra vez, la reivindicación de la construcción de una comisión para acabar con el fenómeno del paramilitarismo, que tampoco ha tenido una gran operación, ¿ya? A esto es a lo que voy. Entonces, estamos como en un ciclo todavía de ese fenómeno paraestatal, paramilitar, de seguir hablando de las AGC, de seguir diciendo entonces que por allá salió alguien que firmó un panfleto o que tiró un panfleto o que pues en zonas todavía entonces hoy donde los militares dejan que operen civiles con armas largas y que eso hace parte de facilitarles el servicio supuestamente, de que seguramente la fuerza pública y ciertos sectores de la fuerza pública todavía digan, bueno, si ustedes no nos entregan a nosotros, ya sabe quiénes vienen detrás de nosotros, o ya sabe que toca entonces ir a llamar a no sé quiéncito, a Mancucito, a Ramoncito, ¿cierto? Como que se reescribe y se recoge nuevamente esa historia. Entonces, parte de eso es lo que queríamos plantear aquí frente a la Ley de Justicia y Paz 975 del 2005. Seguramente habrá que hablar mucho más de este proceso con los grupos contrainsurgentes. Voy aquí a mirar un momento para que ustedes tengan y tengamos esos insumos y ustedes mismos también eh, tengan esa, esas fuentes. Estoy hablando de fuentes, ¿cierto? Ustedes también pueden reconstruir un relato. Yo he venido aquí hablando, como lo dije, de una experiencia académica, de una experiencia como defensor de derechos humanos, porque seguramente ustedes han escuchado la Operación Orión, Estrella 6, cómo se hizo en connivencia con estructuras paramilitares en la Comuna 13 para sacar a, a lo que fueron dos, tres insurgencias que creo habrían en esa comuna, las CAP, las FARC y el ELN, que habían estado históricamente ahí, pero pues que no eran parte de la organización comunitaria y que se usó también como estrategia para liberar esta zona. Quienes han querido ir a las escaleras eléctricas en Medellín, lo que hay allí detrás también es todo un laboratorio paraestatal de operación que, a ver si es la JEP o es la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad.
de lo que ha sido ese proceso de paramilitarización, de intentar salir de ese ciclo y de lo que hoy queda. Creo que la Comuna 13 también es un lugar donde uno podría mirar si la implementación de la Ley de Justicia y Paz 975 del 2005 generó los frutos que se esperaba, porque pues hay lugares de la Comuna 13 donde hoy no se puede entrar, y es parte también de ese dominio de lo que yo les llamo sucesores del paramilitarismo como estructuras. Si quiere, profe, abrimos unas preguntas y ahorita hacemos 5 minutos de recorrido por el instrumento y yo les comparto el link para Perfecto. que, sí, Preguntas. Es el momento de varios. preguntas, el momento de compartir experiencias mismas. Seguramente que en sus regiones también hay experiencias frente a todo este tema del paramilitarismo. Entonces, abiertos los micrófonos. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, tengo una inquietud. Bueno, soy Gabriel de aquí de Bogotá. Bueno, yo soy caucano y pues la realidad del Cauca creo que sí difiere bastante de la realidad de Antioquia. También tuve la oportunidad de vivir en Antioquia durante unos 8 años de mi vida. Y en el Cauca más de 22 años y he crecido pues viendo el conflicto desde todas sus perspectivas. Y pues hay algunas cosas con las que coincido contigo, otras en las que difiero. Pero una que me creó una inquietud. Tú has hablado durante toda la presentación de que el Estado es un Estado paramilitar, el Estado es aquel que ha hecho todo esto. Quería escuchar de pronto de tu opinión. Entonces, ¿quién debería ejercer esa actividad de la seguridad en un país? Ya sabiendo que la violencia, el robo, nosotros si hacemos un análisis histórico, en la humanidad ha existido siempre siempre. Comencemos bíblicamente desde Caín, de Abel y de algunas cosas. Y uno de los primeros modelos de control de estas realidades, pues ha sido que el Estado tenga un poco ese monopolio y que ejerza la justicia, pues también en unos límites, en unas condiciones, evidentemente, pero al escucharte me queda la sensación de que como que el Estado no serviría para eso. Entonces, quería preguntarte cuál sería el mejor modelo de seguridad para un Estado o que se desarrolle todo libremente y nos autorregulamos todo. Esa sería la pregunta. Gracias. ¿La recogemos, Miguel, o cómo lo vamos haciendo? Responderla si quieres y vamos uno a uno. Listo. Oh, cortamente, dos cositas. Lo de Bogotá me recuerda y voy a utilizar como ese ejemplo precisamente para responder a esa pregunta. No, yo estoy de acuerdo en que el Estado es el que tiene que tener el monopolio de la seguridad, de las armas, de la soberanía, pues que aquí en Colombia no hemos podido consolidar ese Estado clásico, si se quiere, que hoy deberíamos buscar cuál es la forma, pero el problema de ese paraestado que yo mencionaba es lo que hoy pasó o lo que pasó recientemente. Seguramente vieron eso en Twitter o de pronto si lo buscan o en noticias. El señor Santos, el chiquito, no el presidente, el primo del presidente, dice, no, es que los criminales, no sé qué, bueno, tal cosa. Y sale Mancuso a recordarle y a decirle, acuérdese que usted nos pidió una cita y que usted iba a reuniones, y ya parte también de esas verdades de justicia y paz y de lo que hoy está pasando en la JEP, en ese insumo que yo les comparto, pues dice que el señor Santos, no recuerda, bueno, el chiquito, el primo, ¿cierto? Y el que decía lo del teaser, o sea, hay en el Estado enquistada una gran parte de una idea de paraestado, de privatización de la seguridad, porque eso era en últimas, o es en últimas la idea de el paraestado. Si yo no soy capaz y nunca he sido capaz, e históricamente muchos me han reclamado que no soy yo el que tiene el monopolio de las armas, pues dejemos eso así y allá, que se maten quienes prestan servicio militar con quienes no tienen con qué hacer otra cosa sino venderse a algún grupo armado
y ellos que resuelvan la seguridad. A mí me interesa es mi seguridad aquí en este pedacito urbano o en este territorio donde yo pueda, como lo veíamos de pronto en la sesión anterior, hacer negocios. No me interesa como la seguridad incluso en clave también de lo que de pronto tú planteas y que podríamos profundizar, una seguridad humana, donde la gente coma, se estudie, tenga trabajo, haya condiciones dignas para vivir, ¿cierto? Y quizás eso no haría que por 600 o 500.000 pesos un joven pudiera estar en alguna u otra estructura armada, incluyendo las del Estado. Por eso hoy el Estado, que se está tratando de desmarcar incluso esas lógicas guerreristas, bajó el presupuesto, incluso desde Santos, pues, bajó del primer renglón que pagábamos en guerra a un poquito más tercero, cuarto, y está pensando no en un servicio militar obligatorio que lo que hace es meternos en esas lógicas de que nuestros jóvenes aprendan a matar, a un servicio social para la paz. Es más como que también el Estado que ha vivido, Francisco Santos, muchas gracias, Freddy, en esa otra lógica, ¿sí? No, yo reconozco el Estado y las instituciones y que es muy importante, pero hay una parte que han sido las armas y el paraestado que está ahí, conviven. Hoy todavía hay nombres de personas, de políticos que dicen, vea, ese señor todavía lo están apoyando las estructuras que dijeron que eran de las AUC y que ya no son, pero entonces que ya no sabemos qué son porque paramilitares no hay en este país. Entonces ahí es como el lugar también de esto que les planteo frente a ese balance de la ley 975 del 2005 y que ojalá pues también en otros momentos lo puedan abordar con la ley de víctimas y con el acuerdo de paz 2016. Eh, Buenas Oli, noches. Sí, buenas noches. Nombre Olimpo de Pastoral Social Medellín. Quiero como anotar pues como dos cositas. Una es recordando cómo la justicia de paz que se hizo con los paramilitares también como permitió por su misma dinámica encubrir o dejar como algunos hechos impunes y muy difíciles de concretar, porque el caso se da en que un paramilitar que se entrega en la negociación son 7, 8 años sin importar. Entonces, mijo, es que yo maté 8, no, pero tranquilo, diga que fue en 100, que igual van a ser los 7 años. Y en una de esas, entonces se encubrieron casos, las fiscalías con una cantidad de casos también sin resolver, pues estaba muy fácil la oportunidad de que venga, diga usted que usted fue, y igual va a tener los mismos 7 años. Entonces fue una situación que permitió, pues, como encubrir. Hay muchos casos, a mi parecer. Lo otro es que yo siento que los paramilitares le pasó como a las guerrillas, que nacen con un sentido, pues entre comillas, noble para ellos, como en que vamos a protegernos, vamos a cuidar nuestros bienes, es para cuidar nuestras familias, entonces como vecinos nos armamos, y una dinámica muy noble, pero cuando empieza a ver lo lucrativo que es eso, cuando empieza a ver que esas armas les empiezan a ofrecer unos beneficios, que empieza a llegar el narcotráfico a ellos, hay una corrupción total de realmente lo que es un paramilitarismo. Realmente para mí, grupos políticos en este momento del país, no, todos por donde uno va a ver los políticos, los paramilitares, las guerrillas, todos van siendo transversales en el tema del narcotráfico. Entonces siento que es ese poder económico el que va corrompiendo esas causas nobles, vuelvo y repito, como entre comillas, de querer hacer un bien para nuestra familia, para nuestra sociedad, termina corrompido y cometiendo unas barbaries escondidos tras de esos sentires nobles, pero realmente vamos y todo está relacionado es con el dinero. Muchas gracias. muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿Algo que agregar o continuamos? Freddy. Muchas gracias, profe Miguel. Bueno, no, en este sentido, de la charla del día de hoy, pues es muy importante como tener una visión clara de lo que
ha significado la presencia del paramilitarismo en nuestro país. Y yo creo que eso nos tiene que decir algo. Es una síntoma de un estado débil que no ha podido tener el monopolio exclusivo de la fuerza para mantener el orden, la seguridad y el control, digamos, de la seguridad nacional, que ha tenido que recurrir entonces en las instancias, en este caso, variadas, al uso de la fuerza de manera privada. También hay que reconocer que es una práctica desde la época, digamos, de la emancipación criolla de España, para poder hacer uso entonces, dijéramos, de los liderazgos regionales. Pues recordemos cómo en el siglo XIX se dieron más de 14 conflictos armados, entre los cuales prácticamente fueron sustentados por ejércitos privados, porque dice la historia que para el momento del siglo XIX se podían contabilizar en un periodo de aproximadamente 500 soldados del Estado colombiano versus casi 10.000 personas armadas que conformaban los ejércitos, tanto los liberales como los conservadores. Y es así como llegamos al siglo XX también en crisis y ya esto es, podemos ver cómo aparece una versión, dijéramos, o una generación de paramilitarismo, como lo señalaba el profesor Alejandro en la charla anterior también, que fue el caso de los chulavitas o pájaros. Entonces, ahí podemos ver que el paramilitarismo empieza a darse y yo diría que de esa época también ha generado transformaciones, desde llegar a pasar pues al servicio del narcotráfico, después de que recordemos cómo en Colombia, particularmente acá en Medellín, entre el secuestro de Marta Nieves Ochoa, hija del clan de los Ochoa, por el M-19 y ante la impotencia de un Estado de rescatarla, pues se ven abogados junto con todo el cartel de Medellín a generar un grupo armado que permitiera el rescate. Es donde podemos recordar al movimiento Muerte a Secuestradores Más. Y allí para acá, pues la experiencia fue muy ejemplarizante para la clase, dijéramos, naciente de esa burguesía narcotraficante y que permitió replicar ese ejemplo pues por todo el territorio nacional y de hecho recordemos cómo eso permitió que generalderos, ganaderos, caficultores, en todas las regiones copiaran el ejemplo que bien pudieron tener esa experiencia. Y íbamos mirando que el paramilitarismo ha tenido pues entonces funciones específicas de servicio para los que los han creado y los han contratado. Pasamos entonces después al servicio ya no solamente como de eliminar la izquierda armada, la guerrilla, sino que también ya después permitió entonces posicionar, dijéramos lo que señalaba ahora el profe Cometa, acerca de permitir que ese control social y cara así entonces ideas que no estuvieran de acuerdo con los intereses propios económicos de los líderes o de los, dijéramos, empresas territoriales. Yo creo que hoy por hoy tenemos un paramilitarismo que también ya superó y estaría en la última generación, es un paramilitarismo evidentemente dedicado a la criminalidad, ¿no es cierto? Entonces, es muy bueno pues como tener de presente que el paramilitarismo es una fiel muestra de un Estado débil y que sobre él también se ha sentado la manera de hacer política en Colombia. Nuestra política ha sido desafortunadamente hecha con el sustento de las armas. Y yo creo que la sesión de hoy tiene que dejarnos unas claridades, al menos para que los que llegan nuevos a estos temas, pues busquen y esculten lo importante que es tener un revisionismo de lo que es nuestra historia, porque desafortunadamente no todos hemos tenido el acceso a mirar esto como algo que debe ser conocido por todos los que nos queremos apostar a la construcción de paz, porque cuando desconocemos nuestros, dijéramos, génesis del conflicto, pues quedamos totalmente perdidos. Simplemente era como una observación complementaria a lo que hemos estado escuchando durante estas dos últimas charlas. Gracias, profe. Ramiro. Sí, muy buenas noches, profesor Alejandro, profesor Miguel, compañeros y compañeras. Bueno, la República de Colombia ha estado fundamentada, o toda la República, en la Constitución Política Colombiana, norma de normas, ley de leyes, como se dice, es la Carta Magna. Pero he ahí que dice que Colombia es un Estado social de derecho, es descentralizado, es autónomo y puede formar
democracia participativa y pluralista. Y aquí, bueno, las ramas del poder público las tenemos, la rama legislativa, ejecutiva y judicial. Estas diferentes ramas del poder público, hagamos un paréntesis y hablemos del trinomio república, Estado y sociedad. La república somos todos y cada uno de los integrantes de esta república colombiana, unos 40 millones de habitantes, el Estado, y son las personas que le damos nosotros mediante un voto popular o una elección de de instituciones como ministeriales o diferentes instituciones del Estado colombiano que vienen a ser servidores y funcionarios públicos, y la sociedad. Nosotros ejercemos el nombramiento casi por voto popular o por meritocracia en la función pública a estas personas que nos van a representar a nosotros en el Estado. Entonces, ¿qué es el Estado colombiano? ¿Qué es la República y qué es la sociedad? Pues somos nosotros mismos. Nosotros debemos de organizarnos de diferentes formas de acuerdo a la rama judicial que está. En la rama judicial están unos entes que representan el Ministerio Público y representan al ciudadano, como las personerías, la defensoría, la procuraduría, para ejercer y prevalecer los deberes, derechos y obligaciones de todos y cada uno de nosotros en el territorio colombiano. Y es por así que estos funcionarios públicos y servidores públicos de Colombia no han ejercido corresponsabilidad en sus funciones como tal. Allá en el departamento, allá en la rama legislativa, la Cámara, la Asamblea Departamental, el Consejo Municipal en los municipios, la rama ejecutiva, el gobernador, el alcalde, y la judicial, pues el fiscal o el abogado. Pero nosotros los ciudadanos debemos de ejercer un control social, una veeduría social, para que estas funciones que deben establecer los diferentes funcionarios y servidores públicos la ejerzan en una forma de acuerdo a los mecanismos de participación ciudadana o a la participación ciudadana en la administración pública, para que haya moralidad y ética en las diferentes funciones a realizar. Es por eso que nosotros como Estado estamos adormecidos. Entonces surgen una serie bueno, la Constitución dice que los mecanismos de participación ciudadana, ahorita a los albores de las paces, de los diferentes grupos paramilitares que hay en Colombia, que los chulavitas vienen de las AUC, y ahorita los diferentes bloques desmovilizados o reincorporados ahorita en la FAREP, o los reincorporados del M-19, o los diferentes grupos al margen de la ley, pero ya son reincorporados. Entonces, es ahí que ha sido una función totalmente débil y no acorde a lo que dice la norma de normas. No ejercemos la autoridad como tales, si somos funcionarios públicos o si son servidores públicos. Es ahí que entonces ejercen una serie de normas. Colombia está llena de normas y leyes. Las ejecuta allá la rama legislativa y ya dictan otra que la reemplace, y nunca la hicieron válida, ni la ejecutaron, ni la publicaron en la Gaceta del Congreso, sino que van a ejecutar otra norma y siguen así, siguen así. Han seguido así durante del Frente Nacional para acá en 50 años. Ahorita dicen mecanismos de justicia transicional. Excelente. Mecanismos de participación ciudadana. Excelente. Pero hay que una serie de cosas que dicen en los mecanismos. Hay tres importantísimos. Confesión de crímenes de desmovilizados. Pero ¿qué saca si la justicia colombiana no actúa en ese momento? La justicia en el municipio, en el departamento, en el territorio colombiano. ¿Dónde está la corresponsabilidad del Estado colombiano como tal? El Ministerio de Justicia, la Procuraduría General de la Nación, como representante del Ministerio Público, Procuraduría, Personería, Defensoría del Pueblo. Y los ciudadanos que tenemos derechos de petición, solicitamos una situación porque se ha presentado una inseguridad en determinado lugar y no actúan, eso lo mandan a la gaveta del Archivo General. Entonces dictan otras normas y ya viene otro mandato presidencial y dictan otras, y esto sigue así. Pero hay que estructurar algo bueno. ¿Qué hacer nosotros para que este país funcione a las mil maravillas, o que el país funcione organizadamente mediante generación de empleo, educación al pueblo colombiano, de todos nuestros niños o niñas que existan en el país, para que en realidad ejerzcamos
cumplamos derechos, deberes, obligaciones y desde el nivel de crianza de nuestros padres, desde el nivel de educación, desde el nivel laboral, desde el nivel educativo, y no fomentemos estas situaciones que, imagínense, viene desde los cholavitas, el paramilitarismo y toda esa situación desmovilizados, pero esta situación está en una hecatombe porque de todas formas debe haber salvación, debe haber justicia en cada territorio, en cada municipio y ayudar y colaborar. Entonces, eso es como una especie de bosqueo que yo hago en pro de la norma de la Constitución Política Colombiana. Gracias. Gracias, Ramiro. ¿Alguien más o Miguel, si quieres, haría como un comentario? Arturo, Listo. listo, Arturo, lo escuchamos. Tiene cerrado su micrófono. Arturo, tiene su micrófono cerrado. ¿Me escuchan? Buenas Listo, noches. hermano. Listo, Arturo, ahora sí. Bueno, listo. Bueno, listo. Entonces, bueno, muchas gracias por el espacio. Eh, algo que me llama la atención, que en todos los procesos que nos han planteado el facilitador, hay una precariedad institucional y se ha sacrificado la verdad, la justicia y la reparación. Y hay una crisis ética y moral en el Estado, porque el Estado existe, tiene unas reglas, tiene unos principios, tiene unas metas, tiene unas finalidades. Pero el Estado lo representan las personas que les toca cumplir los objetivos y la finalidad del Estado. El artículo 22 de la Constitución Política habla de la paz como un derecho fundamental. En consecuencia, el Estado tiene que construir la paz a partir de una garantía de derechos, pensando en el interés general y en el bien común. Entonces, ¿cómo lo hacemos y cómo lo construimos? Colombia es un país que ha venido en una crisis en muchos sentidos y de muchas maneras y en muchas formas. El paramilitarismo, el narcotráfico, la corrupción, todos esos son males que nos alejan de cualquier construcción de paz con dignidad y con derechos para todos. Frente a este panorama que tenemos, la pregunta es, no lo formal, porque la Constitución tiene normas, tiene leyes, tiene mecanismos de participación, de control social, de participación política, todo eso es real, pero en la práctica no opera, porque somos más residentes que ciudadanos. Entonces, la gran pregunta es cómo nos convertimos en ciudadanos que somos capaces de transformar realidades. Esa es la gran pregunta y el gran reto que tenemos como ciudadanos y como colombianos. Frente a un panorama tan crítico, donde no hemos sido asertivos en escoger gobernantes, ni en política, ni en construcción de paz, ni en transparencia, ni en prevalencia de bien común, yo le pregunto al docente, frente a este panorama, ¿cuáles son las 3 cosas importantes que él considera que debemos realizar nosotros para transformar esa realidad y cambiar las reglas de juego y convertir realmente y poder hablar de un Estado social de derecho donde todos seamos posibles a pesar de las diferencias? Muchas gracias. Listo, Alejandro. Yo creo que ahí ya. Sí, gracias, Miguel. Bueno, no, estas dos últimas intervenciones también para apuntalar un poco esto que estamos planteando y es, creo que autocríticamente también y no, pues gratuitamente hay un reflujo de la organización social y política en el país y de sectores, incluso si se quiere, de la iglesia, porque pues para mencionar algo de lo que le ha pasado a personas religiosas, está en el marco del conflicto armado y del fenómeno paramilitar, está la masacre de Trujillo y lo que le pasó al padre de Trujillo. Eso no es menor, eso todavía está en la memoria de la gente. Si hoy todavía hay personas que se reivindican víctimas de la Unión Patriótica desde el 90, ahora este fenómeno que es casi hasta el 2002, 2004,
genera una memoria que es colectiva y un miedo también frente a la posibilidad de asumirnos como ciudadanos en una democracia que tiene problemas, pero que también tiene estructurado un proceso de esto que yo llamaba paramilitarismo para Estado y que lo voy a ejemplificar con quien hablaba un poco de esto hoy, que nosotros en este país, después de que sucede todo este proceso de, llamo yo, domesticación de la ciudadanía, hoy el foco es otro. Hay muchos líderes políticos, dirigentes sociales que quizás no amenazan o amenazan, pero no obligan de pronto a asesinarlos porque es mucho más el índice de dirigentes ambientalistas que están siendo asesinados. Y la lógica que nos venden entonces después de la ley de justicia y paz es como que ya no hay paramilitares, entonces son bandas que operan la agonía, los pescaditos, los no sé qué, los no sé cuántas. Y hay allí, creo yo, también una estructuración de ese paraestado que yo señalaba, que hay que enfrentar como ciudadanos, que hay que enfrentar también en la perspectiva en que en un momento dado, por ejemplo, me pareció muy particular que en todas las plazas de vicio de cierto sector de la ciudad de Medellín había un cartel de un político en particular, de un partido en particular, ¿ya? Y después de esas elecciones, ese señor ganó. Entonces, ¿qué hay allí que hace que opere esa política en lo micro que se ha expresado en un estado macro? Hablábamos del tema del Congreso y refundaron la patria, la investigación de León Valencia, y que ha hecho incluso que lugares en los que se ha financiado o financian este fenómeno, en el caso de la ciudad de Medellín, en pleno centro, una gran olla que ciertas investigaciones han permitido saber que deja 5 millones de pesos en monedas por hora y no para de funcionar, no para de funcionar. Cada mes por allá va el SMAT y barre, pero eso vuelve y se arma y sigue ahí. Estas lógicas del narcotráfico que ustedes han mencionado también, de lo que yo he llamado aquí para Estado, que siguen operando, creo que también va a llegar el momento, y con esto quiero cerrar, en el que nos vamos a tener que decir todas las verdades. O sea, nos vamos a tener que decir quién es qué, cómo, cuándo, dónde, quién puso plata, para qué, por qué Argos está con minas y canteras en lugares donde habían operado organizaciones y grupos paramilitares. ¿Por qué? ¿Quién? ¿Y cuánto va a pagar Argos de reparación a todo lo que hizo ese bloque que de una u otra manera dejó que esas tierras llegaran a esas manos? ¿Por qué el hijo de Ramón Izaza todavía seguía operando hasta hace 2, 3 meses, que creo cayó en un operativo del ejército? ¿Por qué hay tantas dinámicas paraestatales, paramilitares que siguen funcionando si nosotros y la ciudadanía y en general todo un conocimiento social está ahí tejido frente a ese fenómeno hoy? Y si habíamos dicho, incluso como lo mencionaban ahora, pues desde lo judicial, este es el punto final del paramilitarismo en Colombia. Creo que es necesario que un gran nivel de verdad, un gran nivel de movilización, también lo dije, de las víctimas, de organización de la ciudadanía y de podernos decir qué es lo que nos pasa. Hoy con la paz total y la búsqueda, por ejemplo, de la paz urbana, eso no se había hablado. Y vamos a, insisto en esto, qué pena, y con este ejemplo termino, pues vamos a Bello, un lugar donde nos dicen que están los iguanos, no sé qué, los del Mesa, los no sé cuántas, y es una estructura, y allí también pondría la figura paraestatal que opera en el municipio de Bello, que incluso tuvo nexos y llegó hasta cierto lugar en Ituango, generando una gobernabilidad de ciertos crímenes, pero que hoy entonces todo el mundo lo ve porque asesinaron a una mujer trans. ¿De qué manera? Y entonces ya ahí sí todo el mundo dice, bueno, no, ¿qué pasa en Bello? ¿Cómo así que mataron a una trans? Pero ha sido parte y es parte incluso de ese paraestado que está instalado y que justifica esas formas de justicia, de que, como decía yo, pues la alcaldía y las autoridades de Bello prefieren decir como que, bueno, no, sí, bien merecido se lo tenía porque era homosexual. Y es que esto se junta precisamente con esta lógica estatal que les decía yo, de que muchos policías son homofóbicos y eso genera una funcionalidad con eso
quizás algunos quisieran hacer, pero no pueden porque pues, están representando el monopolio de las armas. Entonces, un privado y en clave de esa lógica instalada también de que un civil armado puede prestar un servicio de seguridad, pues que lo hagan ellos, ¿cierto? Yo dejaría por ahí y les agradezco también como el espacio. Precisamente ahí les dejé el insumo, el instrumento para que revisemos un poco esa historia y que creo también, ahora sí con esto cierro frente a la tercera posibilidad que nos planteamos para que el paramilitarismo nunca más en Colombia, pues generemos un proceso en el que sepamos y como ciudadanía impongamos la posibilidad, incluso desde lo micro. En Medellín pasa, como la policía no viene, entonces voy y le digo al muchacho de la esquina que si me resuelve un problema incluso de violencia intrafamiliar y de desigualdades profundas que también hacen que un muchacho, por ejemplo, en el estallido social, muchas bandas de Medellín le dijeron a los muchachos, hermano, vaya, reclámele derechos al Estado, que es que a mí ya no me da, yo ya tengo copado todo, ya tengo tengo copadas las plazas, tengo copados los campaneros, ya tengo quien me lleve y me trae las armas, usted ya no tengo más que hacer con usted, vaya, dígale al Estado que lo eduque, como que precisamente el Estado recupere sus lugares básicos de salud, trabajo y de intervención incluso en otra perspectiva de la seguridad que nos permita construir seguridad humana. Listo, Alejandro, muchísimas gracias. No sé si hay alguna otra participación, alguna pregunta. Ah, bueno, aquí hay una pregunta de Edna. Sería interesante hablar del papel de los frentes de seguridad y cómo hacer para que estos no se conviertan en nuevas modalidades de paramilitarismo. Y ese es un comentario, ¿cierto? Sí, no sé, ¿qué otro? Hoy no recomendé tantas películas, pero para esto que dice Edna y para que saquemos eso que de pronto se va instalando frente a la justicia privada y la justificación de eso que pasa cuando a alguien le dan una pela en la calle o matemos al ladrón, démosle, en Medellín pasaba mucho, ha pasado y pasa, o que hay que sacar esas formas también de justicia propia. La Zona, una película mexicana, creo que la encuentran en YouTube, precisamente frente a esto que dice la compañera Edna y de quienes promueven esas formas de privatización de la seguridad. Ok, muy bien. ¿Algún otro aporte? ¿Algo más que esté pendiente por ahí? ¿Algún otro comentario? ¿Experiencias? ¿Comentarios? Todavía tenemos unos minutos, ¿vale? Ah, bueno, dice María Fideligna, buenas noches. Yo pues no entiendo mucho de todo esto, pero se mira que todo sucede por el poder de lo económico y el narcotráfico. ¿Qué pasaría si se legaliza el cultivo de la coca y dejar a los campesinos que la trabajen? Me parece excelente. Creo que tenemos que hablar más de eso y de generar mercado en donde el Estado incluso, vuelvo de pronto también a lo que ahorita se entendió como que, no, yo creo que convive un Estado que busca una soberanía, que quiere cumplir las leyes, que eh, quiere funcionar, pero pues también está ese otro Estado que lo impide en algunos territorios y precisamente allí podríamos empezar también. El punto uno del acuerdo con las FARC, entre las FARC y el Estado colombiano hablaban de ello, seguramente tendrán una sesión para eso. Y resulta que también hay, pues hay muchos intereses de terratenientes, de narcotraficantes, de políticos, de sectores económicos que quizás les queda más fácil entonces contratar esa seguridad que ponerse a cumplir normas y por ahí podría ser también un buen lugar. Ofrecer educación y no educación militar. Hay un gran aparato de guerra en este país. Ahora también otro elemento que iba a mencionar es, de pronto no saben o sabían y seguramente lo podemos aplicar en todo el país, pero alias Doble Cero, el principal comandante del bloque Metro, era un militar retirado. Entonces, así seguramente hay muchos más ejemplos en esa escala de mando de las estructuras paramilitares y hoy criminales que hicieron también como en la investigación que lo hemos planteado, que este fenómeno se ha trasladado a América Latina, pues que esos mercenarios que hoy están en Ucrania, colombianos, pues sea una especie de paramilitarización de otros conflictos o de servicios incluso sicariales, como el caso del presidente de Haití
que lamentablemente fueron colombianos, una vaina de élite colombiana que creyó que podía ir a matar al presidente de Haití, lo mató y bueno, pues allá todavía están. José Ignacio, Sí, muy buenas noches para todos y todas de San José del Guaviare. Eh, Interesante el tema de hoy, la clase. Me lleva a hacerme un interrogante grande. Eh, con respecto a los procesos de paz fallidos, donde, donde el más vulnerable es el que lleva las de perder, que es pues la gente humilde y campesina de los territorios. Vemos, por ejemplo, el proceso de paz fallido con las FARC, donde quedan unas disidencias eh, que quizás tienen la intención de renegociar la paz total, pero se ve a leguas una intención disfrazada, creería yo. Eh, Dado de que esa coyuntura que le ha brindado el gobierno para someterse al proceso, lo han utilizado para fortalecer sus capacidades y de hecho disputarse en sus territorios eh, de control del negocio ilícito y de todos los movimientos ilícitos que surgen en los territorios, dado a que llevan a una opresión de las comunidades, eh, sometiéndolos a impuestos, a vacunas y a una serie de atropellos, donde realmente el Estado se ve muy lejano a brindar esa seguridad y esa tranquilidad en los territorios. Entonces vemos que hay un abandono estatal bastante grande en esos territorios de Guaviare, por decirlo de esa manera, donde ya no es un grupo, sino dos y quizás tres que se disputan esos negocios ilícitos. Eh, Favorecidos quizás por la figura de un proceso de paz total que no se ha llegado a feliz término. Entonces, preocupante esa situación, porque día a día se agrava en los territorios la vida y el bienestar de la gente. Muchas gracias. muy bien, ¿alguien más quiere compartir algo? ¿Algún interrogante, algún comentario, algo? Bueno, recuerden que en esto aquí no se agota el tema, ¿no? Estos son temas, eh, creo que Ramiro inclusive me decía que ya empezó a leer los documentos que recomendó el profe de la clase la vez pasada, entonces, pero claro, son muy extensos, son obras grandísimas, son cosas, sí, todo lo que la investigación que hizo la Comisión de la Verdad, esos son muchísimos tomos, sí, pero creo que es recoger un poco toda esta barbarie. Entonces creo que se quedan cortos, ¿no? Creo que a un investigador le toca leer toda esa cantidad de textos, libros, detalles. Importantísimo recomendarles entonces que vayan trabajando en la lectura, vuelvan sobre las grabaciones, porque las grabaciones nos ayudan a recordar los temas que vamos viendo, las recomendaciones de cada uno de los facilitadores frente a profundización de temas, películas, todo lo que nos van recomendando. Y ojalá lo vayan haciendo de forma paralela para que vayamos teniendo claro eso. Muy bien, recordarles que ya la semana que viene yo les voy a dar una fecha de la primera evaluación que vamos a tener. Entonces, ahí nos vamos acercando. Igual les voy a dar una herramienta que ojalá de una vez la empiecen a trabajar para la elaboración de su trabajo final de nuestro diplomado, ¿no? Entonces son algunos temas, algunos indicaciones muy claras sobre el trabajo final que hay que hacer y la idea es que lo hagan en equipos, lo hagan en grupos. Creo que este diplomado va para que trabajemos
hagamos unos buenos grupos desde las diferentes partes del país, regiones del país donde están trabajando y puedan elaborar algo sencillo, pero que pongamos a rodar. Siempre hay iniciativas. El Secretariado Nacional de Pastoral Social está muy preocupado por la situación. Hay una presión muy fuerte, pero no podemos de alguna forma quedarnos ahí, sino que al contrario tenemos que empezar a formular iniciativas. Sé que muchos de ustedes hacen parte de mesas de paz, de trabajos de reconciliación en el país. Es bien importante que sigan participando allí y que ojalá lleven todo esto también allí para todo lo que están estudiando, lo que están viendo en las clases para que lo puedan poner allí en práctica. Bueno, eso creo que sería lo que les quería comentar para hacer el cierre de esta noche. Si me regalan, por favor, su cámara para un registro que vamos a hacer en esta tarde. Gracias. Alejandro, ¿verdad? Muchísimas gracias. Yo sé, después de todo su trabajo que hace en el día, está aquí con nosotros, saca un rato para compartir un agradecimiento muy especial allá al grupo de investigación Cabilando, a Redipaz, la Red Interuniversitaria por la Paz, a todos los que finalmente están haciendo país. Yo le decía a Alfonsito que de esa forma ustedes hacen país, ¿sí? No dejando de publicar, de todos, por favor, sus cámaras, Mary, Rodrigo, Blanca, Nelly. Todos, por favor, regálenme sus cámaras. Gracias. Y antes los conocemos. Eso es, muy bien. Gracias, Rodrigo, licenciado Omar Charri, Camila, Nelly, Charol, Tatiana. Gracias por encender sus cámaras. Eso, muy bien. Muy bien, gracias. Todavía tengo algunos ahí que tienen sus cámaras apagadas. Gracias, por favor, no las apaguen todavía, no las apaguen. Muy amables. Vamos a decir que eso, muy bien. Eso, perfecto, muy bien, gracias. Segunda página, perfecta. Bueno, muy bien, ¿cómo van? Algunos comentarios, si alguien, dos o tres personas quieran comentar cómo vamos, qué les ha parecido el diplomado, para que hagamos cierre esta noche. Siempre a veces, mientras vayamos avanzando, necesitamos mayor participación de ustedes, preguntas e intervenciones, es muy importante. Entonces, dos o tres personas que nos regalen un comentario. Lady, gracias. Buenas noches para todos. Me parece que ese diplomado es de relevancia, es muy importante para la situación actual del país, enterarnos de cómo estamos, de qué podemos hacer para enmendar o al menos a ayudar a muchas personas a restaurar muchas situaciones de violencia que han vivido, a ser motivo de esperanza en este año de jubileo para ir subsanando como muchas realidades complejas que sabemos tenemos en Colombia y que lamentablemente siguen y seguirán existiendo, pero que con la esperanza puesta en Dios también y en muchos líderes y en muchas personas que le creemos a la paz, que creemos en los pilares del perdón y la reconciliación, seguir luchando para que sea una realidad la construcción de paz del reino de Dios y también, ¿por qué no?, de la sociedad civil, que podamos unirnos realmente para salvaguardiar también de alguna manera a los niños y niñas que sufren tantas violencias también. Entonces me parece que este diplomado nos ubica y nos ayuda como a tener más herramientas para poder unirnos a la tarea de la iglesia de evangelizar, obviamente, y también de construir una sociedad más pacífica y más humana, ¿cierto? Lady, muchísimas gracias. Yo creo que ustedes están siguiendo también al Papa León XIV. Todos los días hace llamado a la paz, todos los días, ¿sí? Inclusive el primer día que salió al balcón, la primera frase fue la paz, ¿cierto? Entonces, ojalá vayan siguiendo los discursos de él que son espectaculares y que traen un llamado muy especial precisamente a ese trabajo tan importante que es el de la paz. Arturo, gracias, Lady. Gracias, Gabriel. Bueno, me Si gustaría quieres, proponer, cierra la cámara tuya para que podamos escucharte, Arturo. me, gu- Gracias. me gustaría proponer que teniendo en cuenta, bueno, de la diócesis de Cartagena no he registrado, no he visto nadie que de pronto esté también haciendo el diplomado, pero sí me gustaría que pudiéramos avanzar en ir conformando el equipo para ir generando la sinergia
y los acuerdos para poder cumplir con el trabajo y los proyectos que genera el diplomado. Entonces es bueno como que ir desde ya viendo a ver cómo podemos conformar los equipos. Es una sugerencia para avanzar en los trabajos y ganar tiempo en el proceso. Muchas gracias. Perfecto, Arturo. Yo voy a revisar la lista y vamos a publicar una lista provisional, ¿no es cierto? Y si no, pues lo adoptan a Cartagena, adoptan a Arturo, que está desde Cartagena, ¿listo? Seguramente que hay desde muchas regiones, pero sé que la mayoría están aquí desde Soacha, ¿cierto? Del interior del país, pero bueno, seguramente que también hay otras regiones. Vamos a revisar eso y claro, hacemos una publicación de una lista y revisamos entre todos para acomodar los grupos. Bueno. Alejandro, nuevamente muchísimas gracias a todos por su participación en esta noche. Les deseamos un feliz descanso y entonces nos vemos el próximo lunes 9 de junio, muy a las 6:30 de la tarde. Hoy faltó un grupo que precisamente tenía una celebración allí en su diócesis y por eso nos acompañaron, pero bueno, seguramente que retomarán la grabación. Feliz noche para todos y todas. Muchísimas gracias. Alejandro, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Dios los bendiga. Una feliz noche y Dios les bendiga. Gracias. Muchas